Ella lo dejó sin nada, él lo recuperó todo. La exesposa se permitió una risa ligera y triunfante mientras finalizaba su divorcio, dejándole únicamente la mansión devastada que ahora parecía más un monumento a la decadencia que un hogar. En la sala del tribunal, la carcajada de Clare atravesaba el aire con una precisión cortante, como si fueran fragmentos de cristal que se clavaran en el alma de Marcus. Ella se había quedado con todo, la compañía que él había levantado con tanto esfuerzo, las residencias que representaban años de trabajo, las cuentas bancarias que mantenían su seguridad. Dejándolo únicamente con aquella antigua y desvencijada propiedad en Millstone Hill. Esa ruina, ese cascarón de casa, podía conservarlo, ella estaba convencida de que con eso lo había destruido por completo. Lo que Clare no sabía, ni podría haber imaginado, era que muchos años antes, Marcus había transformado esa casa que ella consideraba inútil en un verdadero bastión secreto. Dentro de sus muros ocultos se acumulaba riqueza que ningún tribunal podría tocar, pilas de efectivo, lingotes de oro, joyas que brillaban con un resplandor capaz de eclipsar cualquier codicia. Meses después, mientras Clare luchaba por mantener a flote un imperio que se estaba hundiendo bajo el peso de sus deudas y mala gestión, Marcus regresaría al mundo público más fuerte, más sereno y más poderoso que nunca. Con un plan que nadie podía anticipar. En la sala del tribunal, un sonido seco, como el crujido de un hueso al romperse, resonó mientras todos se estremecían, excepto Marcus. Él permanecía firme, con los hombros erguidos y una quietud inquebrantable, la misma que solo puede tener alguien que ha experimentado la pérdida total y ha aprendido a caminar con ella sin dejar que lo domine. La luz blanca y fría de los fluorescentes caía sobre la sala sin piedad, iluminando rostros que no mostraban compasión. El juez comenzó a enumerar activos, propiedades, valoraciones y cifras, palabras que antes habían significado largas noches de trabajo, nóminas pagadas y orgullo profesional. Ahora, sin embargo, sonaban vacías, como si fueran simples inventarios que se descargaban de un almacén. Al otro lado del pasillo, Clare se acomodaba con elegancia, cruzando una pierna sobre la otra, con una naturalidad que parecía anticipar que el mundo entero estaba a su favor. Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios, casi imperceptible, pero llena de suficiencia. Su abogada deslizó un documento hacia ella, mientras los bolígrafos de los asistentes hacían clic. Un murmullo recorrió la sala. ¿Qué le pasó a este hombre? ¿Perdió todo? Otro comentó más bajo, con un dejo de asombro y envidia, se casó por encima de sus posibilidades, y se equivocó. Marcus, consciente de todo, apenas tocó el borde de su corbata, no para arreglarla, sino simplemente para sentir algo tangible. Sus palmas picaban, el aire estaba cargado de polvo y viejos documentos, y su mirada se dirigió a Yasmín, su hija de 10 años, que intentaba pasar desapercibida con la barbilla metida en el cuello de su suéter. Su pequeña mano se cerró sobre dos de los dedos de Marcus, y él apretó la mandíbula con fuerza para que ninguna emoción traicionara su calma frente a las cámaras. El juez continuó dictando su fallo. Clare recibiría el control absoluto de Hess Innovations, todas sus filiales, sus residencias principales en Riverest y Lakeview, y cuentas líquidas por enormes sumas de dinero. La lista parecía interminable, cada palabra más cortante que la anterior, hasta que finalmente llegó la frase que lo dejaba a él intacto solo en apariencia: la mansión secundaria en Millstone Hill. Un susurro se elevó entre los presentes, seguido de risitas que recordaban el sonido del champán barato al burbujear. Algunos la llamaban la mansión encantada, otros la describían como un cascarón olvidado y derruido. Clare no levantó la vista, apenas acomodó un mechón de cabello con indiferencia, como si el simple hecho de pensar en ruinas fuera indigno de su atención. Al colocar el bolígrafo sobre la mesa, el golpe seco sonó para Marcus como el cierre de una caja fuerte, un recordatorio de que la humillación estaba consumada. Muchos habrían sucumbido a la vergüenza y al dolor en ese momento. No Marcus. Dejó que la humillación lo empapara como lluvia fría, sin intentar esquivarla ni negarla. Él conocía un tipo de dolor que no se compartía en redes sociales, un sufrimiento que no tenía hashtags ni seguidores. Tragó saliva, ajustó su peso ligeramente, un movimiento apenas perceptible que demostraba que había tomado la decisión de mantenerse firme, de no quebrarse ante la adversidad.
¿Creen que ha terminado?, susurró alguien al pasar junto al corredor. Parece que sí, respondió otro, con un tono más suave, casi empático. Antes ayudaba a los hijos de la gente con becas, qué irónico, ¿no? Marcus acomodó la mochila de Yasmín en su hombro y la guió hacia la salida del tribunal. El pasillo olía a tóner viejo y café rancio. Las cámaras parpadeaban sin cesar, y un guardia de seguridad se rascaba la barbilla, observando con curiosidad la escena. La risa de Clare se quedó flotando detrás de él, ligera y ensayada, la clase de risa que pronuncia a alguien que cree que el mundo le pertenece por completo. Afuera, el viento cortaba el traje de Marcus y agitaba las hojas de las macetas marchitas que bordeaban la acera. El tráfico murmuraba y un camión de reparto pitó mientras retrocedía lentamente. El aliento de Yasmín dibujaba nubes blancas en el aire frío. Él se inclinó levemente para mirarla a los ojos. «Estamos bien», dijo con voz casi imperceptible. «No es una promesa, es una instrucción a nuestro propio pulso, a nuestra propia determinación». En la acera, dos pasantes discutían con voces bajas. Ella lo tomó todo. «Sí», y además dijo, «ámenlo con esa casa muerta». «Eso es todo lo que merece», murmuró el otro. Márquez dirigió la mirada hacia los bordes de acero de la ciudad y luego más allá, hacia la colina que parecía olvidada por todos. Millstone Hill, un lugar que todos creían perdido, olvidado y terminado. Respiró profundo y dejó que ese pensamiento calara en su mente con la firmeza de quien guarda un secreto valioso. Enrolló ligeramente la manga de su camisa, mostrando la línea delgada de un reloj que había conservado desde su primer contrato. Cada tic era un recordatorio, no de derrota, sino de paciencia y tiempo. Con 2 dedos, llamó un taxi. La puerta estaba fría al tacto. Yasmín entró primero, seguida de Márquez, cuidadoso y controlado. El asiento del vehículo se quejó con un leve crujido mientras se incorporaban al tráfico. El tribunal se alejaba reflejado en el espejo retrovisor, llevándose consigo sus murmullos, los rumores y la certeza de los demás. Que se queden con su risa, pensó Márquez. Que se queden con sus titulares. Yo tengo algo que ellos jamás podrán nombrar y me espera exactamente donde ella juró que nunca miraría. La mansión en Millstone Hill parecía muerta desde fuera, un esqueleto de otro siglo, con el techo hundido, hiedra que estrangulaba los ladrillos y persianas colgando de una sola bisagra. El camino de grava estaba cubierto de maleza y la puerta torcida parecía avergonzada de estar de pie. Incluso el viento aquí se movía más lento, más pesado, como si este lugar existiera en un tiempo distinto. Marcus salió del taxi con Yasmín a su lado. El conductor los observó largo rato antes de marcharse, incrédulo. ¿Vas a quedarte realmente aquí? Marcus no respondió. Empujó la puerta de hierro, que chilló como si no se hubiera movido en décadas. El aire olía a tierra húmeda y madera podrida, un olor que para la mayoría evocaba decadencia, pero para él significaba privacidad y control. Dentro, el piso estaba cubierto de polvo y vegetación. El papel tapiz colgaba en tiras, mostrando el yeso antiguo de un color amarillento. Las lluvias habían dejado manchas marrones en el techo. En algún lugar profundo de la casa, un marco de ventana golpeaba suavemente con el viento. Yasmín frunció la nariz. «Papá, esto da miedo». Él sonrió, un leve movimiento de labios. «Eso es lo que lo hace perfecto. Lo que Clare jamás sospecharía, y lo que nadie fuera de esta casa conocería, es que hace una década Márquez había preparado este lugar como su refugio secreto. Durante los años de prosperidad de Hess Innovations, se volvió cauteloso, consciente de que la riqueza podía ser arrebatada rápidamente por demandas, impuestos o traiciones. Contrató a un constructor bajo un nombre falso, pagó en efectivo y supervisó personalmente cada detalle de las mejoras. Paredes reforzadas con acero, puerta de seguridad de triple cerradura, control climático, alarmas silenciosas no conectadas a ninguna red. Con el tiempo, llenó la casa de efectivo, lingotes de oro, diamantes raros y joyas antiguas de valor incalculable. Nunca se lo contó a Clare, ella jamás habría entendido la necesidad del secreto.
Marcus condujo a Yasmín por un estrecho pasillo hasta una puerta que parecía un simple armario de limpieza. La llave estaba fría. La cerradura hizo un clic lento y deliberado, y el aire cambió de inmediato, con un frío metálico, como el aliento de algo dormido. La puerta se abrió, revelando una escalera que descendía hacia la sombra. El polvo flotaba a la luz de la bombilla desnuda. Marcus bajó cuidadosamente, dejando huellas en el polvo. Yasmín lo siguió, sus zapatillas rechinando suavemente. Al llegar al final, encontraron otra puerta de madera, sencilla y sin pretensiones. Marcus apartó el polvo del suelo y presionó la palma sobre un nudo en la madera. Con un suspiro mecánico, el panel se deslizó hacia un lado, revelando la puerta de la bóveda. El acero estaba intacto, inmutable ante el paso del tiempo. Giró la cerradura, lentamente. El aire del interior estaba fresco, con un leve aroma a cedro y riqueza. Lingotes de oro apilados como ladrillos de luz solar, fajos de billetes ordenados, cajas de terciopelo con diamantes que atrapaban la luz y la fragmentaban en 1000 destellos. Los ojos de Yasmín se abrieron, pero permaneció en silencio, acercándose cautelosamente. Marcus posó su mano sobre un montón de lingotes. Por esto no hay que entrar en pánico, susurró con voz baja y serena. Una persiana golpeó una sola vez con el viento, un sonido que podría confundirse con un suspiro de la mansión misma. Marcus se quedó quieto por un largo momento, dejando que el silencio se asentara en el ambiente. El mundo creía que estaba arruinado. Clara estaba convencida de que lo había dejado sin nada. Pero allí, en esa fría habitación, él era más que solvente. Era libre. Aún no estaba listo para actuar, pero sí para empezar. Marcus no tocó la mayor parte del tesoro. Ese era justamente el punto, no se construye un imperio mostrando todo tu oro de una sola vez. Se mueve en silencio, como si se estuviera guiando por un hilo invisible en la oscuridad. Durante las primeras 2 semanas tras el divorcio, mantuvo la mansión con el aspecto miserable de siempre. La persiana seguía golpeando. Las malezas seguían invadiendo el camino de grava, y cualquiera que pasara por ahí juraría que la casa estaba a un invierno de colapsar. Todo eso mantenía alejados a los curiosos. Cada mañana, después de acompañar a Yasmín a la escuela, Marcus regresaba, con la cabeza gacha y las manos en los bolsillos. Entraba a la mansión, descendía hasta la bóveda y tomaba solo lo necesario, un sobre con dinero en efectivo, una sola caja de terciopelo, justo lo suficiente para financiar su siguiente movimiento sin llamar la atención. Su primera llamada fue para un viejo amigo, Arturo, que manejaba un intercambio discreto de metales preciosos y empeños, desde un almacén cerca del puerto. Un lugar sin recibos, basado solo en la confianza y un apretón de manos. Los ojos de Arturo se abrieron cuando Marcus puso el primer diamante sobre la mesa. Hombre, me estabas escondiendo esto. Marcus solo sonrió ligeramente. He sido paciente. Mientras Clare desfilaba por fiestas y estrenos de moda, Marcus compraba influencia de manera discreta, haciendo movimientos pequeños pero precisos. Una compañía logística con bajo rendimiento y sin ojos públicos sobre ella, una pequeña participación en una empresa energética cuyo CEO le debía un favor. Una startup tecnológica que apenas aparecía en los titulares pero destinada a explotar en 2 años. Mientras tanto, los rumores sobre Clare comenzaron a filtrarse en cafeterías y almuerzos de negocios. Está dirigiendo Ayes Innovations ahora. Está sobrepasada. No distingue un libro de cuentas de un menú de restaurante. Dale tiempo y los tiburones olfatearán sangre. Incluso Yasmín los escuchó. Una tarde, en la tienda de la esquina, 2 mujeres cerca de la sección de congelados hablaban en voz baja sobre cómo Clare le había quitado todo a su esposo. Sí, y ahora ella está a punto de perderlo todo, susurró la otra. El karma es paciente. Yasmín miró a su padre mientras se iban, con una tímida sonrisa en el rostro. Marcus solo levantó una ceja. La gente habla, dijo. Nosotros los dejamos. En la mansión comenzaron los cambios. No en el exterior, todavía no. Pero dentro, Marcus reparó el antiguo estudio, reemplazando la madera deformada y sellando las ventanas.
Transformó un polvoriento salón de dibujo en una oficina elegante, con un largo escritorio de caoba y 2 sillas de cuero. La bóveda se convirtió en una extensión de esa oficina, un tesoro que alimentaba una visión que solo él podía ver. Cada noche, se quedaba junto a la ventana rota del segundo piso, observando cómo los faros de los autos se desplazaban por la carretera lejana, disfrutando lentamente el dulce peso de la preparación. Para el tercer mes, la bóveda se había reducido solo en un 2%, pero las inversiones que había financiado comenzaban a dar frutos. Llegaban llamadas de socios en el extranjero a horas inusuales, cuentas a su nombre empezaban a llenarse, no de fondos que Clare pudiera embargar, sino de negocios que ella ni siquiera podía comprender. Una mañana, mientras Marcus revisaba un conjunto de contratos en el estudio renovado, su teléfono vibró con un mensaje de Arturo. Está en problemas. Tu ex está realmente en problemas. Marcus se recostó, entrelazando los dedos sobre el respaldo de la silla de cuero. No era momento de sonreír todavía, pero estaba cerca. Para el cuarto mes, las publicaciones brillantes de Clare en redes sociales comenzaron a disminuir. Ya no había copas de champán brillando frente a los rascacielos, ni sonrisas en la alfombra roja con la élite de la industria. En su lugar, aparecían fotos granuladas en restaurantes oscuros, pies de foto forzados, y la notable ausencia de ciertos amigos que antes siempre la acompañaban. El chisme en el distrito empresarial se volvió más afilado. Hess Innovations había omitido otro informe trimestral. Los proveedores no estaban recibiendo pagos. Ahora estaba hipotecando propiedades en un movimiento desesperado. Marcus escuchaba todo sin preguntar. La gente adora contarte malas noticias sobre quien te ha hecho daño, como si fueran pan para patos. Pero él no se regocijaba, al menos no todavía. Permanecía en la mansión, afinando planes, moviendo dinero y haciendo crecer imperios silenciosos desde las sombras. Una tarde lluviosa, mientras estaba en el estudio, un segmento apareció en el canal de noticias económicas. Brea King, Hess Innovations enfrenta procedimientos de ejecución hipotecaria por 2 propiedades importantes después de incumplir varios préstamos. El tono del presentador era neutral, pero las imágenes lo decían todo. Clips de Clare saliendo del tribunal, el cabello pegado al rostro, el maquillaje corrido por la lluvia, pálida. Ya no parecía una reina, parecía alguien que había sido expulsada de su propio castillo. Para el sexto mes, comenzaron los registros de bancarrota. Autos de lujo recuperados. El penthouse vendido en subasta. Incluso intentó vender algunos de los activos restantes de la empresa, solo para descubrir que muchos estaban bajo gravámenes que no podía levantar. El teléfono de Marcus sonaba sin parar, periodistas querían su comentario sobre el colapso de su antigua empresa, inversores deseaban su regreso, socios internacionales estaban listos para invertir en todo lo que tocara. Fue entonces cuando decidió que había llegado el momento. El regreso no fue estruendoso, fue calculado. Se enviaron invitaciones para un evento de lanzamiento en el rascacielos más icónico de la ciudad. El comunicado anunciaba a Yes Global Investments, una firma enfocada en negocios de alto valor y máxima integridad. Un mensaje claro: he regresado, y esta vez nadie se llevará la corona. El día del lanzamiento, el vestíbulo vibraba con cámaras, reporteros y líderes de la industria. Marcus subió al escenario con un traje de color carbón a medida, la corbata perfectamente anudada. Su hija Yasmín, radiante en un vestido simple pero elegante, se mantenía orgullosa a su lado. No mencionó a Clare. No era necesario. El éxito, les dijo al público, no se trata de lo que otros te dan o te quitan, sino de lo que estás dispuesto a proteger, incluso cuando el mundo cree que lo has perdido todo. Los aplausos llenaron la sala. Las cámaras destellaban como fuegos artificiales. Y por un breve instante, Marcus se permitió absorberlo, la vindicación, la libertad, la hoja en blanco. Mientras tanto, en un pequeño apartamento que apenas podía costear, Clare revisaba las noticias. El titular bajo la foto de Marcus decía: de las ruinas a la riqueza, Marcus Hess regresa más fuerte que nunca. El café en su taza se había enfriado, y la risa que antes usaba para humillarlo había desaparecido, reemplazada por un silencio absoluto.
En Millstone Hill, la mansión seguía en pie, con las persianas reparadas, las puertas rectas y sus secretos intactos. Porque Marcus sabía que nunca debes mostrar todas tus cartas al mundo. Simplemente dejas que crean que han ganado hasta el día en que descubren que estaban jugando el juego equivocado desde el principio. Si crees que el regreso de Marcus fue satisfactorio, espera a nuestra próxima historia, otra traición, un giro aún mayor y una venganza que no verás venir. Así que suscríbete, activa la campana y quédate, porque no querrás perderte lo que viene.